Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo diálogo en la nube. Llegó el día de las elecciones, llegaron los resultados de las consultas y aquí estamos con un panel muy interesante. Miguel Ángel Rubio, quien es columnista de opinión y analista político. Nelson Pulido, concejal de la Virginia. Nancy Henao, concejala del municipio de Pereira y Juan Manuel Martín, concejal del municipio de Santa Rosa. Vamos a hacer un análisis de estas elecciones que acaban de pasar justamente el día de ayer. Empecemos entonces con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿quién gana y quién pierde en estas elecciones? Buenas noches, Hernán, a todos los panelistas que me acompañan esta noche y a todos los seguidores de El Diario en la Nube. Bueno, yo vería esta contienda electoral con un ganador indiscutible, que es Gustavo Petro en el pacto histórico. Pues la votación así lo indica, una votación de casi 5.600.000 votos o algo más o menos, pero está por ese promedio. Eh, y hay una gran triunfadora que se posiciona con una fuerza política importante, que es indiscutiblemente Francia Márquez, que contra todos los pronósticos y contra todas las, digamos, análisis y todo lo que se hubiera podido decir previamente, el resultado de Francia Márquez es sorprendente. Su discurso caló fuertemente en las bases del pacto histórico, caló en las bases populares y y es en este momento la voz más radical de la izquierda. Ya no es Gustavo Petro ni siquiera Camilo, es Francia, y es una voz muy importante porque reivindica pues muchas deudas históricas que tiene el país. Eso diría yo que hay un triunfador indiscutible que se veía venir, los pronósticos y los análisis así lo veían, y lo de Francia Márquez. Y podríamos hablar de otros triunfadores y que no ganadores en otras consultas, que son por ejemplo Juan Manuel Galán eh, y Carlos Andrés Amaya, que pues tiene una votación sorprendente dentro de la consulta de la coalición de la esperanza, y Alex Char en la coalición de Equipo por Colombia queda de segundo, queda bastante posicionado pues también como un líder político para buscar la presidencia o una elección en el 2023. Por Muy ahora bien, pues es como el panorama que te puedo hacer y que hemos estado eh, haciendo desde la Fundación Pares. muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias. Nelson Pulido, concejal del Centro Democrático por el municipio de La Virginia. ¿Qué opina usted de esto, Nelson? Escuchamos que Gustavo Petro es el gran ganador, pero también tenemos otras posiciones, por ejemplo, que hace 4 años en la carrera presidencial con Iván Duque, por ejemplo, el señor Petro obtuvo 8 millones de votos y ayer se quedó casi en la mitad de lo que obtuvo hace 4 años. ¿Será eso un indicador para decir que no es tan ganador como lo están viendo algunas personas? ¿O cuál es su postura, Nelson Pulido? Bueno, un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación. Para mí, el primer gran ganador es la democracia, porque Hernán, si vos recordás, hace un par de días andaban por ahí diciendo que en este país había una dictadura, que aquí no había democracia. Y a pesar de esos comentarios, hoy hay grupos políticos bastante opositores que tienen un número muy importante de senadores. Entonces, el primer gran ganador es la democracia y las instituciones del país. Yo creo que todos hoy podemos estar tranquilos de que hasta el momento tenemos unas instituciones muy fuertes y que esa es como la gran ganadora de esta jornada. Yo creo que sí hay que reconocer que el pacto histórico es un gran ganador, tuvo 16 curules hasta el momento en el Senado y es un fenómeno político bien especial en la coyuntura política. Pero más allá de eso, pues yo también como quisiera irme metiendo el tema Risaralda, y es que es el pacto histórico no por méritos propios, sino también como una respuesta a muchas cosas que ocurren en el país. Y eso precisamente creo que es lo que está pasando en Risaralda. Hay unas opciones nuevas, unos representantes nuevos que llegan por primero méritos, porque son excelentes candidatos, desde luego, pero también porque hay un desgaste de una clase política en el departamento que se tuvo que haber sacudido muy fuertemente anoche. Y al final de cuentas, pues las revoluciones no son solo de izquierda,
también nosotros en los partidos políticos como el Centro Democrático estamos dándonos la pela, porque a mí hay gente afuera que me da varilla por estar en el Centro Democrático y dentro del Centro Democrático me dan varilla porque yo soy bastante distante de algunas posiciones asociadas al uribismo. Entonces, en eso estamos. Y el fenómeno Petro, pues digamos que yo tengo un poco de reparos ahí, creo que no pueden ser tan victoriosos aún. Uno de los errores de esas campañas es que subestiman a las otras, y lo que pasó con Federico ayer deja en evidencia que también hay mucha tela por cortar y que el camino es largo y culebrero. Así es, Nelson, muchas gracias por esas apreciaciones desde el Centro Democrático. Además, un sector político muy importante, obtuvieron el senador más votado en el país, eso no es de menor cuantía, eso es muy importante analizarlo más adelante. Vamos con Nancy Henao, quien además debemos felicitar porque creo que es la más ganadora aquí en el departamento de Risaralda de toda esta mesa. Nancy, cuéntenos cuál es su posición, quiénes ganan, quiénes pierden en estas elecciones. Hernán, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a los dos concejales y al profesor Rubio. Coincido aquí con Nelson de que gana la democracia. Pienso que ayer vimos un número muy importante de personas votando, personas queriendo mostrarle el deseo de cambio que tiene la ciudadanía en Colombia. Pienso que también ganan en parte las encuestadoras, no se equivocaron en quienes iban a ganar las 3 consultas que se darían el día de ayer. También pienso que es muy positivo lo que decía el profesor Rubio de ver una mujer afrodescendiente, ambiental, de base popular, sacar más votos que, digamos, el primero de la consulta de centro. Pues yo creo que eso es bastante significativo y muestra esta tendencia que hay en el país de cambio. A nivel local, pues a nivel nacional, pienso que no hubo sorpresas, es lo que veníamos esperando, era lo que los analistas políticos decían. Digamos, Ariel Ávila, que es un analista político que quedó senador por nuestro partido, pues creo que fue muy acertado en la composición que iba a tener el Congreso. Esas eran más o menos las curules que él nos hablaba, iba a obtener tanto el pacto como los partidos tradicionales y nuestro propio partido. Yo creo que aquí lo que sigue es mirar también a nivel regional cómo se van a consolidar los temas para que se tenga un resultado pues de acuerdo a lo que la gente quiere. Nuestro partido por primera vez logró una curul, y no solo una, sino 2. Yo creo que eso es lo que ahorita en Risaralda todos están viendo como algo histórico. Parte de ese microdiscurso que da uno en la calle de 20 segundos con nuestra forma de hacer política era eso, que Risaralda en sus 55 años de vida administrativa nunca había tenido un representante de los 4 que tiene el departamento de otro partido. Entonces aquí en tema regional considero que ganó la ciudadanía, que decidió elegir opciones distintas a los partidos tradicionales. Y también un comentario que hacía Hernán es de que no se puede ser tan triunfalista, o sea, si hay por parte del pacto histórico. Sí es claro que son una fuerza en este momento grande, muy significativa, que se está peleando con todo el respaldo de la presidencia, pues también hay unos números que analizar respecto a lo que sacó el señor Petro en la primera vuelta de hace 4 años y lo que tienen hoy en una consulta, y la diferencia que hubo de casi 2,5 millones de votos entre la consulta y lo que fue el apoyo a la lista de Congreso. Yo creo que ahí también hay que hacer una lectura de esa variación, porque con una encuesta que salió la semana pasada que les ponía los 7 millones de votos, pues ya consideraban que iban a tener 35 curules. Entonces yo creo que haber quedado con 16 curules, las mismas con las que quedó el Partido Conservador, por ejemplo, pues yo creo que no es como para decir que se barrió, que se arrasó. De hecho, yo entiendo que el Partido Liberal, su jefe César Gaviria, estaba esperando ese resultado de ayer para tomar decisiones, y según los resultados parece que su decisión ya está siendo muy pensada. Entonces sí, pienso que hay muchas cosas que analizar. Así es, Nancy, ya precisamente vamos a volver a analizar esa parte, tenemos mucho por revisar, pero queremos que el concejal Juan Manuel Martín nos cuente desde Santa Rosa quién gana y quién pierde. Juan Manuel, usted también debe estar muy contento porque sabemos que sus resultados se dieron, así que cuéntenos su lectura.
Bueno, Hernán, un saludo muy especial para usted, para Nancy, para Nelson, para el profesor Miguel y bueno, para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. Efectivamente, pues yo creo que concuerdo con todo lo que han dicho las personas que me antecedieron y es el gran ganador de estas elecciones, pues fue el pacto histórico, la votación de 2.300.000 votos en su aspiración al Senado de la República, dejan un panorama muy grande de lo que fue el paro nacional, de lo que han sido los casi 4 años de gobierno de Iván Duque y además de eso, pues también el desgaste normal que genera el hecho de gobernar un país como Colombia. Concuerdo más que nada con Nelson, no es una posición triunfalista la que debe tomar el pacto histórico. Ellos en algún momento se habían presupuestado la meta de sacar 3 millones de votos y hoy pues no lograron esa meta. Hay mucha tela por cortar. La lista del equipo por Colombia logró sacar casi 4 millones de votos, un poco más en su consulta, y eso pues también nos deja un panorama clave de lo que va a significar pues las próximas elecciones. Sin duda alguna, estos procesos pues dejan algo. Muchas personas han criticado pues lo que ha sido el ejercicio de Uribe, y todos pues aquí creo, a excepción de Nelson, pues no nos vemos reflejados en esas ideas, pero creo que su astucia y también su inteligencia para haber puesto de cabeza de lista a un personaje como Miguel Uribe y hoy ser la mayor votación a nivel nacional de manera individual, pues también deja un panorama bastante interesante y bastante importante que hay que analizar con toda la sutileza del caso y que pues también habrá que trabajar en ello para quienes deseamos acabar pues con este gobierno uribista. Yo siento que eso fue lo que pasó, sin dudarlo, Hernán, y a todos los grandes perdedores fue la otra lista de Gustavo, ganador por un lado, perdedor por la otra, la quemada de Fuerza Ciudadana, la lista del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con la excelente candidatura de Gilberto Tobón, pues deja uno de los grandes quemados de este proceso y de un gran candidato que sabemos que le hubiera hecho mucho honor a la altura de ser político dentro del Congreso de la República. Otro, pues obviamente el nuevo liberalismo se quedó también con las ganas de llegar al Congreso de la República y que son fuerzas interesantes en algunas regiones, pero que indiscutiblemente a nivel nacional no calaron como debía. Así es, lo de Gilberto Tobón definitivamente es un motivo de reflexión para nosotros haber sacado semejante votación y simplemente quedarse por fuera porque el partido no alcanzó a alumbrar. Miguel Ángel, tenemos una izquierda que no es tan fuerte como creíamos, según los resultados. Es importante mencionar que si bien el pacto histórico obtiene 16 curules, de estas 16 curules, muchos ya están repitiendo, muchos ya estaban, vienen de otros partidos. Es un fenómeno muy similar a lo que se da con la Alianza Verde, que también entra en coalición. Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Alexander López, Aida Bella, Roy Barreras, Marta Isabel Peralta. Estos congresistas están repitiendo, es decir, no son nuevos. Y el pacto había proyectado 52 curules en el Senado para poder ejecutar todo lo que tienen dentro del plan. Eso nos daría como resultado una izquierda no tan fuerte como el país quisiera. ¿Qué opinión le merece a usted esto? ¿Será que vamos a seguir en manos de una derecha por cuántos años más? Bueno, eso que tú dices es indiscutible. El pacto histórico no logra tener las mayorías absolutas y queda empatado con el Partido Conservador. Se explica por lo siguiente, y es que pues es lista cerrada. Hace 4 años Gustavo Petro tenía varias listas respaldándolo, la lista de la decencia, la lista de la UP, la lista del partido FARC, pero en esta ocasión decidió reunir todos los partidos que lo estaban apoyando en una lista cerrada. Eso pues tiene unas consecuencias, ¿sí? Muchos candidatos interesantes de otros partidos
se abstuvieron de meterse a la lista del pacto histórico precisamente porque no gustaban del mecanismo de listas cerradas. Entonces es un error, o digamos, que debe reconocer el pacto, ¿sí? Si se hubiera jugado por listas abiertas, con una representación más democrática, hubiera obtenido, no los 52, porque no podemos ser ingenuos, pero hubiera obtenido un poco más de votación. Lo otro es que el cuestionamiento a una de las cabezas de lista o a la cabeza de lista que es Piedad Córdoba es indiscutiblemente un cuestionamiento que pone en entredicho mucho de la legitimidad de la lista. Yo, como miembro del pacto, nunca estuve de acuerdo con toda la conformación de esa lista. Pienso que allí hay algunos personajes que no le hacen bien a los postulados del pacto histórico. Eso por un lado. Lo otro es que la diferencia de la que tú hablabas ahora entre la consulta del 2018 de Gustavo Petro contra Caicedo y la de este año, pues se explica muy fácil. Es que en el 2018 eran Petro contra Caicedo y esta vez eran Francia, Petro, Camilo, Saade y Aurelio Uriana. Entonces, pues la votación se tiene que repartir entre estos candidatos. Entonces, si miramos las diferencias... Pero lo que habíamos mencionado fue los resultados en segunda vuelta. Gustavo Petro obtiene un poco más de 8 millones de votos cuando se enfrenta a Iván Duque en la segunda vuelta presidencial. Sí, por eso. Lo que quiero terminar diciendo es lo siguiente, y es que tú dices ahora que no hay mayorías absolutas, pero listos, vamos a ponernos en el entendido de que Federico Gutiérrez sea presidente, tampoco tiene mayorías absolutas, es decir, va a tener una oposición férrea con el pacto histórico. Seguramente el Partido Verde le va a hacer oposición a Federico Gutiérrez, entonces va a tener dos grandes partidos, dos fuerzas que le van a hacer contrapeso, y lo mismo le va a pasar a Gustavo Petro. Si Gustavo Petro llega a la presidencia, va a tener el Centro Democrático, que tiene 14 senadores, y va a tener el Partido Conservador y posiblemente el Partido Liberal haciéndole contrapeso. Entonces, digamos que ni Federico, ni Fajardo, ni Petro, que son los más opcionados, llegan con total gobernabilidad y les va a tocar acudir a mecanismos de pactar con las coaliciones más cercanas, a negociar algunos acuerdos y algunas reformas, porque pues la conformación del Congreso cambió de manera que quedan muy equilibradas las fuerzas de izquierda con las fuerzas de derecha y las fuerzas de centro izquierda o de centro derecha. Entonces, los que sí son indiscutiblemente mayoría y que pueden tener un poder de veto interesante, que es una teoría que también esgrime Ariel Ávila, es que los partidos minoritarios como el MIRA y como Colombia Justa Libres, que siempre legislan al lado de la derecha, pueden ser partidos que veten reformas fundamentales para el país, tanto como las que quiera proponer la derecha como las que quiera proponer la izquierda. Entonces, en este momento, de aquí en adelante, en primera y en segunda vuelta, el que no pacte, no vamos a decir que no llega, pero va a tener una gobernabilidad muy complicada. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Nelson, cuéntenos cuál es su lectura de lo que pasó en Risaralda. Tenemos un centro democrático casi que anulado en el departamento de Risaralda. ¿Qué le pasó al representante, a un representante Gabriel Vallejo y a un senador Alejandro Corrales? Y además a los candidatos, que tenían unos candidatos muy fuertes en el departamento, el gobernador, exalcalde. ¿Qué pudo haber pasado con el Centro Democrático en el departamento? Máxime cuando tenemos concejales en la Virginia, tenemos concejal en Pereira, diputado en Risaralda. Yo creo que lo primero que hay que ser, pues, como honestos, es que hay un desgaste absolutamente del partido. Tenemos una dificultad seria de partido. No gozamos de la popularidad que gozábamos en años anteriores. Y quizás aquí haya muy buenas personas. Yo pues tengo que decirlo como con honestidad y me perdonarán mis compañeros, colegas, concejales, pero por ejemplo yo me siento uno de los mejores concejales de la Virginia. Lo que pasa es que desafortunadamente hay gente que por el hecho de estar en un partido político ya creen que todos somos igualitos y que eso es como la misma vaina en todos lados. Y yo le quiero contar dos cositas. Mire, por ejemplo, en el tema nacional, para que hagamos una idea, haber perdido un representante en Bogotá como Mauricio Toro de la Alianza Verde, que es un gran representante,
y también haber perdido a Gabriel Santos, que era del Partido Centro Democrático, pues una verdadera lástima, porque son políticos que están incluso por encima de esos partidos políticos. Y yo creo que nosotros hoy tenemos que reflexionar sobre eso. A mí me queda como el deber de cumplir con esa tarea, de seguir haciendo la tarea y de decirle a la gente que nosotros estamos haciendo las cosas incluso por encima de lo que el partido a veces requiere o demanda. Y finalmente, pues el tema del representante y el senador, pues ellos son los primeros responsables de eso. Ningún concejal del departamento, bueno, digamos que 1 o 2 concejales del departamento los estaban acompañando. El bloque principal de concejales de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa, La Celia, Marsella, no estaban acompañando ni al representante Gabriel Vallejo ni al senador Corrales, porque desafortunadamente durante estos 4 años que han tenido de poder, no manejaron las mejores relaciones con nosotros y yo he sido un crítico terrible de que la jefatura del Partido Centro Democrático en Risaralda la tengan unas señoras que tienen apellido, pero no tienen nada más, y eso a nosotros nos ha dolido mucho. Entonces, miren que nosotros también damos peleas al interior del partido y la revolución también es de derecha y en eso estamos. Aquí hay muchas cosas para reflexionar, pero creemos que vale la pena. Y déjeme decirle esto como para terminar con relación al tema del departamento, y es el peso que juega el peso que juega Pereira en las elecciones de este nivel, porque los 4 representantes prácticamente fueron elegidos en Pereira. Aníbal Hoyos, que es el que hoy podría decir que representa al occidente del departamento, sacó en Pereira casi la mitad de su votación, 11,000 votos, si no me equivoco. Entonces, lo que ponemos en los municipios es mínimo. Es importante, sí, pero no es la esencia. Entonces va a ser un poco muy complicado que retomemos ese nivel de importancia desde el occidente hacia la capital del departamento. Ojalá que los representantes y las personas que llegan pues también reconozcan la importancia del occidente, porque en las votaciones se vio que Pereira, con el voto de opinión, eligió a los 2 candidatos del Partido Alianza Verde y al Partido Liberal la mitad de la votación se la puso Pereira. Entonces habrá que pensar también desde los municipios qué vamos a hacer para cambiar eso. Muy bien, estamos en este diálogo en la nube, analizando los resultados de las elecciones de ayer al Congreso y haciendo una reflexión sobre la importancia que existe alrededor de la relación que tiene que haber entre el presidente y el Congreso de la República, en un Congreso que queda totalmente dividido, casi que 50-50 entre izquierda y derecha. Nelson, para terminar su intervención, ¿qué pronóstico nos puede dar usted luego de la sorprendente, para algunos, otros ya la esperábamos desde la opinión, renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su candidatura, que fue tan peleada, que sabemos que se la peleó con María Fernanda Cabal y con otros representantes del partido, ahora uniéndose al hoy candidato Fico Gutiérrez? Juan Manuel lo decía ahora, esta situación y este ejercicio de lo político, pues deja mucha suspicacia, ¿cierto? Nosotros, digamos que al interior del partido tenemos claro que Óscar Iván Zuluaga tiene muchísimas dificultades para venderse como candidato. Él es una persona respetable, preparado, con todas las condiciones para ser presidente, pero el momento histórico que el país vive no le permitiría ese lugar. Él hizo su manifestación de renuncia de manera personal, hasta el momento no se ha comprometido a nadie del partido, pero también todos saben que desde el momento en el que el expresidente Uribe dijo que pues podíamos participar en la consulta, la mayoría de personas del partido optamos por invitar a la gente a que acompañara la consulta de Equipo Colombia y particularmente que votara por Fico Gutiérrez. Eso es una verdad absoluta. Y una vez ocurrieron los resultados, pues el expresidente Uribe de inmediato salió a llamar a todo el mundo y mañana van a tener reunión. Ahí vamos a ver con qué sale el partido, pero está claro que la postura nuestra es más que incluso por directrices del partido. Aquí hay un tema de afinidad, de identidad, y esperamos que Equipo Colombia, ahora en cabeza de Fico, pues sea el que lidere las banderas de orden y oportunidades para los colombianos. Muy bien, es algo que finalmente nos sorprende. Ahorita en la próxima sección de preguntas vamos a hablar de cálculos ya en materia de votación, de cómo creemos que quedan los diferentes candidatos. Vamos con Nancy Henao. Nancy, cuéntenos cuál cree usted que es el panorama ahorita para Sergio Fajardo después de esa votación que tuvo. Una votación, si la comparamos con la de hace 4 años, muy menor.
no alcanza ni siquiera el 1.000.000 de votos, tiene menos votos que Francia Márquez. Entonces, ¿cuál es su postura desde la Alianza Verde, que además también estuvo fracturado, lo sabemos, en esta materia? Estamos silenciadas, Nancy. Ok, el partido Alianza Verde sufrió, digamos, una fractura indiscutible a la hora de tomar la decisión de cómo iba a ser su apoyo a presidencia. Yo creo que estaba mucho mejor posicionado, por ejemplo, Camilo Romero, si se hubiera quedado en la consulta de centro, porque, digamos, él venía en el verde, construyendo en el verde, venía de ser gobernador por el verde, aunque un hombre de tendencia más de izquierda, porque inicialmente fue del polo. Digamos que su gobernación, que tuvo unos éxitos, unos reconocimientos de gobierno transparente, pues lo posicionaron. Y Camilo es una persona que tiene el país en la cabeza y que despierta mucho, pero cuando Camilo sale a buscar apoyo a nivel del partido, uno de sus planteamientos era que se iba a conservar en el centro. Y con esa postura de que se iba a conservar en el centro, muchos entramos a apoyarlo muy decididamente. Cuando él dice, no, me voy para donde Petro, pues digamos que yo siento que Camilo, que era una gran figura del centro, pues perdió mucha fuerza. Vimos que sacó como algo más de 200.000 votos solamente y creo que era una persona que pudo haber obtenido más si hubiera hecho las cosas distinto, porque esta fractura del partido nos pasó cuenta de cobro a todos, inclusive los que estamos aquí en estos niveles básicos de consejo, hasta los mismos congresistas, los congresistas que trataron de armar esta coalición de la esperanza, que trabajaron más de un año en ella, pues también tuvieron un desgaste muy fuerte. El partido tiene un sector que hace una lectura de que hay una proporción de colombianos, las encuestas lo mostraban así, que se identificaban con el centro. Sin embargo, estas personas que integraron la coalición Centro Esperanza creo que no estuvieron a la altura de lo que el país estaba pidiendo de un centro. Entonces lo que vimos fue un espectáculo entre Ingrid, Alejandro, Fajardo, y eso no gustó y eso le quitó fuerza, y Fajardo, pues si bien gana, no sale como un ganador sólido. Yo veo que creo que Fajardo tuvo su momento hace 4 años, creo que ya no es un momento para Fajardo. Sin embargo, pues ya vemos que en política puede pasar cualquier cosa, puede revivirse el que ya estaba sin oxígeno, y el que cree uno a veces más perfilado, pues termina dando un coscorrón y hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces, esto de cómo cambian las tendencias. Mira, Rodolfo Hernández fue fenómeno como unas 3 semanas, y una cosa para arriba y para arriba, y uno en las calles, con nosotros estábamos, pues yo estaba haciendo rendición de cuentas terminando el año pasado, estuve en las calles también antes de campaña, y vi como en el mes y medio que sentí cómo creció esa tendencia. ¿Y qué le pasó? Dijo que no sabía qué era el bichada, y no sé si eso fue de las cosas que más influyó, y se quedó estancado. Pues yo hoy no veo mucha posibilidad de que podamos dar una pelea con Sergio Fajardo ni frente al pacto histórico ni frente a la derecha. Yo creo que esta coalición de derecha tendrá que sentarse a pensar con toda la militancia cuál va a ser su posición, porque creo que va a ser una posición muy importante, y teniendo claro pues que tampoco se van a ir a la derecha. O sea, eso pues sí a veces nos acusan mucho, que en esta insultada que nos pegan cada rato de que tibios, que no toman posición, que el centro no existe. Pues yo creo que sí es una posición que va a ser muy definitiva, y lo que sí tiene claro este partido, o al menos con el que yo me identifico, es que queremos superar y ganarle a los partidos tradicionales que no han podido resolverle los problemas a los colombianos. Yo creo que ahí sí tenemos una gran coincidencia. La mayoría de colombianos y los que nos atrevimos a tomar un liderazgo político electoral es también bajo esta premisa de que no están respondiendo los partidos tradicionales a las necesidades del país, a la perspectiva del país, a las posibilidades del país, y ese es el voto de castigo que hoy están teniendo. Entonces yo creo que Fajardo tendría que hacer un esfuerzo muy grande, un tema muy estratégico, para que pueda revertir esta opinión que tenemos la mayoría de personas, es que su tiempo ya pudo haber pasado, hermano. Bueno, Nancy, muy interesante esa opinión, más viniendo de alguien del propio partido. Nos preguntaba Raúl, para que termine Nancy su intervención, y es ¿qué puede esperar? Raúl López pregunta, perdón, ¿qué puede esperar la comunidad LGBT con LGBTI y demás letras con las 2 curules que obtiene la Alianza Verde o la coalición a la Cámara desde Risaralda?
Carolina y Alejandro García. Carolina Hernán, Giraldo. yo creo que independiente de que los candidatos, los electos pertenezcan a comunidades de determinadas minorías, o más bien desde minorías, comunidades que han visto vulnerados sus derechos, es una de las primicias del Partido Alianza Verde trabajar por las comunidades que tienen algún tipo de vulnerabilidad a sus derechos, donde está la comunidad LGTBI. Yo creo que esperar lo mismo que ha hecho siempre el partido, un trabajo por esta comunidad como se hace igual por los afrodescendientes, por los indígenas, por las mujeres, es una de las premisas y líneas del partido, trabajar por las comunidades que en algún momento ven vulnerados sus derechos. Entonces yo creo que más allá de continuar esa línea de defensa, de apoyo, de no a la discriminación, de no a la violencia, de respeto a la diferencia, que en eso es que se centran las políticas LGTBI, creo que no hay pues como una gran diferencia respecto a esto que siempre se ha hecho. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Vamos entonces con Juan Manuel para terminar esta ronda. Juan, cuéntenos qué pasó en Santa Rosa, perdón, con esta candidatura que teníamos a la Cámara de Representantes precisamente por los verdes. Entiendo además que era el candidato del señor Rodrigo Toro, hoy alcalde del municipio, anteriormente concejal. ¿Qué pasó en el municipio? Bueno, Hernán, no, sin duda alguna, pues hay que reconocer que el equipo del alcalde Rodrigo y su candidato Pablo, pues sacaron una votación extraordinaria en Santa Rosa de Cabal, siendo la primera vez en la historia de Santa Rosa, pues de que hay una votación tan alta. La anterior votación alta a un proceso de Cámara de Representantes aquí fue hace 4 años, del hoy excongresista Juan Carlos Rivera, y habían sido 4.600 votos en ese momento. Hay que reconocer que obviamente ese equipo pues se dio una pelea importante dentro del Partido Verde y la coalición de los alternativos, pero que sin duda alguna siempre me va a dejar el sinsabor de por qué no terminaron de hacer la coalición con el Pacto Histórico y con la Colombia Humana en Risaralda. Sin duda hoy serían la fuerza más votada del departamento y sin duda hubieran marcado un hito. Que lo hicieron, claro, eso hay que reconocer, pero que tal vez los egos políticos y también la necesidad de querer imponer una candidatura terminó por desarticular una posibilidad muy grande que tenían allí. No, acá Santa Rosa de Cali, como siempre, liberal, democrática y de ideas conservadoras, ¿cierto? Eso hay que reconocerlo, pero que aquí brilló el ejercicio democrático desde todas sus esferas. Nosotros personalmente acompañamos la candidatura de Aníbal Hoyos y realmente nos sentimos contentos y satisfechos con la satisfacción del deber cumplido. 1.000 votos se saca el exalcalde Belén de Umbría y hoy pues nos posicionamos como el nuevo representante de Risaralda y obviamente de aquí, de este equipo de los santarrosanos. Bueno, muy bien, muy bien. También un ganador más en esta mesa, entonces, Juan. Sí, Ganaron. gracias a Dios, Hernán. ¿Cómo les fue con Senado a ustedes? También ustedes estaban acompañando al senador Juan Pablo, ¿cierto? Efectivamente, nosotros estábamos acompañando la candidatura de Juan Pablo Gallo. Aquí sacó casi 5.000 votos. También es una votación extraordinaria. Primera vez también en la historia de Santa Rosa. La última votación, pues así como para compararla, fue la de Carlos Eduardo Toro en su última aspiración al Senado de la República, que logró sacar 4.600, 4.800 votos. Entonces hoy pues también hay que reconocer que hay un equipo, o que hubo un equipo muy grande en Santa Rosa de Cabal que le apostó a esa candidatura y que hoy pues tenemos senador de Risaralda y del eje cafetero. Bueno, muy bien. Además, uno de los más votados del país. Entiendo que quedó de segundo a nivel nacional, así que eso también es importante y no es de menor cuantía. Miguel Ángel, vamos avanzando ahora sí en temas nacionales y es que la gran pregunta, hay dos preguntas muy importantes alrededor de lo que sucedió ayer. Lo primero es que aproximadamente 8 millones de personas que votaron Congreso no votaron consultas.
¿de dónde cree usted que pueden ser esos votos? ¿Será que son los del ingeniero Rodolfo, los de Ingrid o de quién podrían ser? Y lo segundo es el techo del pacto histórico. Se está discutiendo que el pacto ya llegó a su techo, que no tiene por dónde más eh, recaudar votos. Entonces, ¿cuál es su predicción para la primera vuelta? Bueno, en primera vuelta no gana Gustavo Petro, indiscutiblemente. eh, Podríamos a acudir a que tu información o a que tu afirmación es cierta. Yo diría que podría aumentar al menos 1 millón o 2 millones de votos más, dada digamos, las resistencias que tiene Gustavo Petro, incluso en la misma izquierda. Eh, una situación que, como por ejemplo, se pide desde sectores, desde los sectores populares y desde los sectores de mujeres del pacto histórico que estuvieron con Francia Márquez, que por ejemplo Gustavo acoja la figura vicepresidencial en Francia, que eso podría de algún modo reencauchar un poco ciertas dificultades del discurso de Petro en ese sentido, ¿sí? Conectarlo mucho más con las bases, más de lo que ya está. En la elección del 2018, Hernán, y tú muy bien lo sabes, es que no el hecho de llenar plazas no quiere decir que todas esas personas que llenan plazas voten. Eso por un lado. Entonces, el techo puede aumentar un poquito más, pero no para ganar en primera vuelta. La cuesta la tiene incluso difícil Gustavo Petro, eh, siendo el candidato más votado de las consultas, tiene la cuesta difícil. Y frente al tema de los que no votaron consultas, pues el nivel de abstención de todas maneras fue muy alto en Colombia. Eh, hay una resistencia tanto a la izquierda que representa a Gustavo Petro como a la derecha representada en Federico. Las acusaciones, por ejemplo, que hacen a Federico de que su secretario de gobierno pues fue vinculado con el tema de la oficina de Envigado, pues eso es grave, ¿sí? El tema de que nunca Federico ha sido capaz de despegarse de la figura de Uribe, y sobre todo que también Federico ha generado una resistencia, y es que el discurso que hemos visto de Federico en los debates presidenciales ha sido un discurso en contra de Gustavo Petro, en contra del pacto histórico y en contra de todo lo que huele a la izquierda. Y eso pues ya no está cuajando. Entonces yo creo que ya es el momento de empezar a que verdaderamente los tres candidatos dejen de tirarse entre ellos y empiecen verdaderamente a proponer país. No importa si las propuestas son inviables o no, o son realizables o no, que empiecen a hablar del país y que empiecen a hablar de un nuevo proyecto político. Creería yo que esas son como las dificultades, ¿cierto? Hay un gran porcentaje de gente en Colombia que no se identifica con ninguna tendencia política, ni siquiera son de centro, ni siquiera son de izquierda o derecha, y sobre todo que hay un mito absolutamente nefasto que se han encargado las redes sociales y las fake news de meterle a la gente en la cabeza, y es que los votos en blanco, que serían una opción muy interesante, existe la opción de que el voto en blanco se le suma al que va ganando, y por eso la gente tampoco sale a votar masivamente en blanco, y más bien prefieren o no marcar los votos, ¿sí? Que es nefasto para los dos aspectos de la democracia, o hacer los votos nulos que también pues, ni cuentan ni truenan. Entonces, también es un tema de que debe haber más cultura política y más educación política en Colombia, pero esa especulación pues es una especulación sobre un terreno vacío que nosotros no podemos saber porque la gente no votó por las consultas. La psicología del votante es muy compleja. Así es, eso, yo creo que eso es la clave, especialmente de manera general, educar en términos políticos, saber también si subimos la intención de voto, porque venimos acostumbrados a que el 40 o 45% de la población pone y quita presidentes. Esa reflexión es muy, muy válida, Miguel Ángel. Nelson Pulido, concejal. La misma pregunta para usted, pero en este caso entonces para la derecha. ¿Cuál cree usted que sea el techo? ¿Será que sí hay de dónde más captar votos en esta coalición que llega
casi a los 4 millones, creo que alcanza a superar los 4 millones de votos. Es una votación muy importante porque Fico Gutiérrez, un candidato que solamente era conocido por el 40% de la población, a diferencia, por ejemplo, de un Gustavo Petro y un Sergio Fajardo que tenían ya 3 elecciones presidenciales encima. Fico todavía no tenía ninguna, esta es la primera y alcanza la mitad de la votación de Gustavo Petro. Eso sin contar, se supone que en teoría no está contando los votos del Centro Democrático, porque si ellos fueron leales a su partido, tuvieron que haber esperado para acompañar a Oscar Iván. Entonces, las apuestas apuntan a que el a que la consulta de derecha, perdón, que no es del Centro Democrático, esta consulta que está en cabeza del candidato Fico Gutiérrez, tiene más posibilidades de techo que las otras dos consultas. ¿Qué opinión le merece usted, concejal Nelson Pulido? Mire, lo primero es que estaba claro que en la consulta el pacto histórico iba a estar por encima de los 5 millones de votos y que la consulta Equipo Colombia iba a alcanzar los 4 millones de votos. Con 1 millón de votos de diferencia, no pueden creer que hay una presidencia garantizada. Aquí hay un escenario bien interesante para reflexionar, para analizar, y creo que el partidor arranca muy parejo. Yo creo que las posibilidades del candidato Fico son muy altas, porque usted lo acaba de decir, el candidato Petro ya lleva 3 aspiraciones y Miguel Ángel lo acaba de decir también, tiene resistencia hasta en su propio partido, hasta en sus propias líneas. Yo creo que el ejercicio con él ha sido muy claro, el país ha sido muy claro con él, no gusta, no termina de gustar. Y aquí no puede ser entonces que cuando ganan no hay fraude, pero entonces cuando pierden seguro hubo fraude, porque ayer ganaron, ayer hubo un muy buen resultado, entonces que no se vayan a venir ahora ya a decir que lo que va a ocurrir fraude, porque es evidente que la figura de él no es una figura que reúna grandes cantidades. El tema del partido y usted decía de lealtades, pues no, digamos que mucha gente actuamos no dejando de ser leales, pero sí con la libertad que se nos ofreció y bajo esa premisa decidimos tomar partido y votar. Hemos omitido algo, Cambio Radical. Cambio Radical ayer, hasta el viernes, estaban especulando con el tema de una posible aspiración de Germán Vargas Lleras o de un candidato propio, dependiendo de lo que ocurriera con las elecciones. Cambio Radical al final obtiene 1.600.000 votos. ¿Usted ve dónde ve Cambio Radical? ¿Con Petro o con Fico? Esa es una apuesta también muy importante. Y entonces ahí empezamos como a ir sumando elementos que seguramente van a ser fundamentales en el ejercicio. Yo creo que lo que si es así, también podríamos entonces sumar los votos del Partido Conservador a Fico. Claro, todo el Equipo Colombia va para allá. Todos los que estaban ahí en Equipo Colombia se tienen que dar por hecho que respaldan a Fico. Así lo hicieron todos los candidatos. Mira, la U, conservadores, ¿sí? Y el grupo de Char. Pero Cambio Radical no estaba en la consulta. El Centro Democrático no estaba en la consulta. Y esos grupos políticos, perdónenme lo atrevido, pero yo los veo mucho más cerca de Fico que de Petro. Y esos ya estamos hablando de quizás 2 millones de votos adicionales. Eso pues no, yo no tengo la verdad revelada y esto es bastante incierto, pero digamos que matemáticamente podría darse. Creo que hay un tema para reflexionar. Y miren, Miguel Ángel decía ahorita que no escuchaba sino el discurso de Fico atacando a Petro y atacando al pacto histórico. Cada uno como que desde sus perspectivas ve lo que quiere ver. Yo, por ejemplo, diría, no, pues las propuestas de Petro son peligrosísimas, arriesgadas, irrealizables, pero no se trata de eso, porque, por ejemplo, el discurso de Federico se está basando en un tema fundamental, es un tema de orden, oportunidades. Aquí estamos hablando ya de un discurso claro, con relación a orden y a oportunidades, pero también estamos hablando de un discurso en el que se está buscando construir desde la región, donde ya no queremos que Bogotá sea la que decida qué se quiere hacer en los territorios, sino que desde los territorios se construya. Y finalmente, algo que es fundamental, la reducción del tamaño del Estado. Aquí hay un tema de austeridad y hay que bajarle esa carga burocrática tan alta que tiene el país. Entonces, discursos sí hay, propuestas hay. Lo que pasa es que, claro, cada uno ve como sus gustos y disgustos, pero pues no, lo digo de la manera más respetuosa también, no quiero generar ninguna polémica al respecto.
Muchas gracias, concejal Nelson. Concejala Nancy, cuéntenos usted desde Los Verdes, ¿cuál es su lectura frente al techo? Pues si tomamos las encuestas, podríamos seguir pensando que Fajardo es el único candidato que puede derrotar a Gustavo Petro en segunda vuelta, según las encuestas, pero los resultados de ayer fueron de verdad lamentables y poco alentadores. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar con la candidatura de Sergio Fajardo? ¿Hay posibilidades de que este sector de Centro Esperanza y todos sus precandidatos terminen uniéndose al equipo por Colombia o en su defecto al pacto histórico? Hernán, como lo mencionaba, yo los veo alejados del equipo Colombia, o sea, yo no los veo ahí, no los veo ahí y yo creo que a partir de las consultas de ayer arrancó realmente la campaña presidencial, era como en una pre-campaña, o sea, haber hecho estas consultas implica una similitud como a lo que son las elecciones primarias en los Estados Unidos, donde está todo este movimiento para elegir sus candidatos y ya cuando están los candidatos en propiedad es donde empieza la contienda. Nosotros ahorita tenemos unas encuestas que son encuestas que vienen dándose a partir de más de 20 candidatos, 20, casi 30 inclusive. Ahorita ya quedan los que son, entonces a partir de hoy inició una contienda. Yo creo que por ahí en un mes que haya una medición, pues podremos saber si quién despega, qué alianzas se pueden dar, si se dan para primera vuelta. Y la primera vuelta, pues yo creo que va a ser ya el panorama para saber cuáles van a ser las alianzas. Yo pienso que si Gustavo Petro logra por lo menos una alianza más de todas las que ha hecho, sea que la logre con el Partido Liberal, sea que llegue a algún tipo de acuerdo con Centro Esperanza o al menos con un sector, creo que él está solo a un acuerdo de poder ganar en primera vuelta. Entonces es muy importante las posiciones que se tomen de aquí a ese momento en mayo, porque eso es lo que le va a poder definir los techos. Nosotros no sabemos saber quién se va a unir con quién. Ingrid podría declinar y unirse a Fajardo, inclusive, pues a veces se especulaba de que las peleas que se daban en el centro pues no eran tan espontáneas y que ahí habían pues algunas situaciones. Alejandro Gaviria, que se dio tan duro con Fajardo, pues ya manifestó que sí, que va a estar ahí, aunque a Alejandro Gaviria le fue muy mal. Hay una amiga política cercana que dice Alejandro era mejor candidato cuando era rector. Y digamos que generó como mucha expectativa en un momento dado. Por lo menos a mí me gusta mucho ese tipo de perfil para la presidencia. Tengo que decirlo aquí pues tranquilamente. ¿Qué perfil? Académico, intelectual, pragmático, humanista, técnico. A mí había muchas cosas del que me gustaban, pero se equivocaba tanto, tan mal político, esa primera semana que le echó flores a Carrasquilla, creo que no le permitió ni siquiera despegar, o sea, se quedó en su primera semana pegado. Entonces yo creo que puede ser como especulativo de mi parte de en este momento fijar techos. Considero, pues como lo dije ahora, que esta es una nueva etapa, esperemos que avance un poco esta nueva etapa y ya veremos pues cómo se comportan, qué pasa finalmente con el ingeniero Rodolfo. Yo veo que se desinfló, no sabe uno pues si de verdad ya se desinfló o si es solo un mal momento, pero bueno, esperemos a ver qué se da de aquí a la primera vuelta, que eso sí va a ser definitivo. En la última encuesta, el ingeniero, es importante mencionar que el ingeniero Rodolfo siguió en el segundo lugar. No mostró caídas, si mi memoria no está mal, la verdad. Cayó muy poco, cayó menos de un punto, o sea, lo que sí paró fue la tendencia de crecimiento que tuvo en algún momento, porque sí Y tuvo en un momento es importante mencionar que impresionante. de la nada obtuvo 2 o 3 curules en el Congreso, si no están tampoco mal los números. Sí, inclusive una de esas curules es de un risaraldense, pues que no lo conocíamos, pero ya supimos pues por los medios que de un risaraldense de origen de municipio allí entre los elegidos en esa lista del ingeniero. Entonces, no, creo que estamos en un momento político muy importante donde la gente está explorando, mirando, unos quitándose los miedos, otros afianzándolos. Entonces, bueno, estamos yo creo que en un momento, lo que sí pienso yo es que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, ese cambio empezó ayer en la composición del Congreso, pero yo creo que Colombia no resistiría mucho más estos gobiernos de partidos tradicionales que han llevado al país a la situación en que estamos.
Definitivamente sí quedamos con un Congreso un poco diferente. Se hacían diferentes análisis el día de hoy. Si miramos de fondo las cosas, los conservadores y los liberales, perdón, tienen más participación hoy que hace 4 años. El Centro Democrático cae, pero no cae mucho, teniendo en cuenta que cuando fueron por lista cerrada y con Álvaro Uribe a la cabeza obtuvieron 19 curules. El concejal Nelson me corregirá, y el día de hoy fueron 14. Hay quienes sostienen que no es una caída tan notoria en el entendido que el líder no estaba en la lista. Así que ya vamos a hacer cierre haciendo ese análisis, pero quiero antes que Juan Manuel nos cuente qué cree usted que va a hacer Juan Manuel Santos, porque tampoco hemos hablado de él y él tiene un nicho electoral muy importante que se puede adherir a cualquiera de estas tres curules. Y la verdad es que, como decía Nelson, hay una diferencia de 1 millón de votos, un poco más de 1 millón de votos. Si somos sinceros, el Centro Democrático está poniendo 2 millones de votos, más otros dos de los de Cambio Radical, son 4, que con seguridad podrían estar sumándose al lado de Fico Gutiérrez. Ahí ya, sumando esos 4 más los 4 que obtuvieron ayer, ya podríamos estar superando al pacto histórico. Y según análisis, el pacto no tiene todavía mucho más por donde crecer. Entonces, ¿hacia dónde iría Juan Manuel Santos? ¿Qué opina usted, Juan Manuel? Bueno, Hernán, es una pregunta, digamos, un poco particular para mí. Yo toda mi vida, pues en mis cortos 24 años de edad, creo que siempre he sido una persona que, a pesar de entender los problemas que hubo en el gobierno Santos, creo que admiro el tesón y también la constancia que tuvo para haber logrado el proceso de paz y entre muchas otras obras que se dieron gracias al gobierno Santos. Sin duda alguna, el papel del expresidente Santos ha sido el que debería generar o debería realizar un expresidente. Eso no tengo duda, de estar alejado, por lo menos en el diario vivir de los escenarios políticos, pero pues que obviamente en un momento tan crucial como es unas elecciones, pues debe aparecer. Yo siempre he pensado algo, Hernán, y es que la llegada de Roy Barreras, de Benedetti, de todo ese combo de la línea santista, pues ha inclinado un poco la balanza sobre lo que va a hacer Juan Manuel Santos en el futuro. Para mí, sin duda alguna, va a ser fundamental en este proceso. Su nicho electoral y su proceso está enmarcado en la consolidación, ejecución del acuerdo de paz, y estoy completamente convencido que va a invitar a votar por una persona que a ciegas garantice la continuidad del proceso de paz y sobre todo el cumplimiento de este. Sin duda alguna veo eso. Algo que quisiera comentar, y es, yo comparto mucho lo que han dicho. Para mí también Gustavo Petro está en un techo. Voté por Gustavo y lo volvería a hacer, eso no tengo ninguna duda, pero sí considero en estos momentos que Petro está en un techo. El pacto histórico no logra, digamos, el objetivo, el resultado que se esperaba, que obvio hay que reconocer que es un gran resultado, pero pues que logran solo consolidar 2.300.000 votos en Senado. En la consulta logran sacar un poco más de 5 millones de votos, pero esto no va a garantizarle la victoria a Gustavo en la primera vuelta. Y de ahí va a necesitar, sin duda alguna, la llegada de nuevas alianzas, como lo decía Nancy. Ojalá y esperemos que el Partido Liberal llegue. Creo que ese es el camino para garantizar la presidencia, no en primera, pero sí en segunda vuelta de Petro. Y obviamente, pues a la expectativa, creo yo, sin dudarlo un solo segundo, que la segunda vuelta será Gustavo contra el candidato de derecha. Lo más seguro es que, según las proyecciones que todos ustedes han hecho y que yo comparto, va a ser Federico Gutiérrez, y que obviamente el ala del Partido Verde y de la Centro Esperanza, en su lógica de la concepción del ejercicio político, pues llegarían a la coalición del pacto histórico. Entonces, ese es mi panorama. Claro que hace 4 años ese mismo sector prefirió votar en blanco cuando fue Petro Duque.
Entonces, aquí estaríamos también con esta incertidumbre de si se va a repetir la historia o qué pasaría si Fico Gutiérrez no llega a segunda vuelta y lo hace Sergio Fajardo. ¿Será que la coalición Equipo por Colombia se va a adherir a Sergio Fajardo con tal de derrotar a Petro? Esa es otra pregunta muy importante porque si tomamos la realidad que se vivió ayer en el país, podríamos asegurar que Sergio Fajardo no tiene oportunidad de llegar a segunda vuelta, pero si analizamos las encuestas que no se pueden subestimar e ignorar, porque como decía ya la concejala Nancy, hoy empieza la carrera presidencial, todo puede suceder en este país llamado Colombia. Así que vamos con la última ronda de preguntas. Miguel Ángel. Bueno, Miguel, tenemos un pacto histórico que aspiraba a 52 curules en el Senado y también mayorías en cámaras. Hay un crecimiento muy importante y es que se consolida como la segunda fuerza política más importante en la Cámara de Representantes con 25 curules. Segundo lugar, y en el caso del Senado se consolida como está en empate con el Partido Conservador, 16 curules. En el primer lugar, segundo lugar, como lo queramos mirar. Sin embargo, se quedaron definitivamente cortos con las proyecciones que hacía. Gustavo Petro, además de sus intervenciones, proyectaba él solo sumarle a la consulta 8 millones de votos y se quedó en la mitad. Si a esto le sumamos el análisis de que es la tercera carrera presidencial de Gustavo Petro, que además viene de una alcaldía de Bogotá y de un periodo como senador de 4 años, en el que claramente tuvo protagonismo al lado de Gustavo Bolívar, ¿cuál cree usted que pudo haber sido el motivo por el que podríamos perfectamente concluir que si tomamos por este lado las expectativas que tenía el pacto histórico y toda su fuerza, y a este lado la realidad, se podría concluir un pacto histórico derrotado? Ojo, no estoy diciendo que fue derrotado, estoy diciendo que tuvo un resultado muy importante, tuvo un muy buen resultado en los números, pero si lo analizamos con las expectativas que tenían, es una derrota. Yo creo que los números están ahí. Un Gustavo Petro que obtuvo 8 millones de votos en segunda vuelta hace 4 años, 4 millones y poco más en primera vuelta, también hace 4 años, y esta vez se quedó por debajo de lo que obtuvo en primera vuelta hace 4 años. Entonces, ¿cuál cree usted desde su conocimiento y además desde su cercanía, qué cree que sucedió? Bueno, hay una situación y es que pues hace 4 años el uribismo venía muy consolidado con el hecho de haberse impuesto como una fuerza política desde el punto de vista democrático, si se pudiera llamar así, con la idea de hacer trizas la paz, que fue lo que prometió nuestro exministro Londoño, ¿cierto? Cosa que tampoco pudieron cumplir, es decir, no pudieron derrotar a la guerrilla de manera militar y tampoco fueron capaces de hacer del todo trizas la paz, aun cuando hoy el hijo de un ex paramilitar está en una curul de paz, pero eso es una discusión gruesa que no vamos a dar acá. En segunda instancia, pues el tema es que siento que el pacto histórico como grupo que conforma el Senado y la Cámara no alcanza a recoger del todo, por la diversidad de sectores y por la complejidad de los sectores que están allí, no alcanza a recoger del todo las demandas del estallido social, que ahí es donde está el grueso de la votación en Colombia, ¿sí? El estallido social no es un tema de izquierda, el estallido social no es un tema de derecha, el hambre no tiene ideología, ¿sí? La falta de educación no tiene ideología, la falta de salud no tiene ideología, la gente necesita soluciones reales a sus problemas y sin embargo el pacto sigue quedándose corto al momento de proponer las soluciones reales que tiene que recibir Colombia como proyecto político. No quiere esto decir que no estén proponiendo, pero hace falta unas apuestas mucho más audaces. El pacto histórico tiene sectores muy atrabiliarios de la izquierda que todavía están soñando con una izquierda melancólica de los años 60,
con una izquierda que se mueve en el eje Castro. Bueno, hay una imposibilidad muy grande de muchos sectores de ultraizquierda de alejarse taxativamente del modelo nicaragüense, del modelo venezolano, ese fantasma también con el que la izquierda no ha sido autocrítico, y a quienes hemos hecho esa autocrítica en la izquierda nos han tildado incluso de derechosos. Pero yo sí creo que a Gustavo Petro, que al pacto histórico, que a los sectores que conforman la lista al Senado, sí le falta sentar unos mojones más claros sobre qué se diferencian de las izquierdas tradicionales de Latinoamérica, ¿sí? Y cuál es la propuesta real que va a resolver las problemáticas reales del país. Entonces creo que por eso es lo que no alcanzan a cuajar del todo, ¿sí? Obtuvieron una votación importante, quedaron empatados, yo diría en tablas, con el Partido Conservador y el Partido Liberal, y por eso sostengo la tesis de que Petro no la tiene fácil si llegase a ser presidente, porque no tiene las mayorías absolutas, porque lo más probable es que el Partido Conservador, si Petro es presidente, se declare en oposición. Lo más claro es que el Partido Liberal, que suele dividirse a conveniencia, de hecho está dividido. Hay un sector grande del Partido Liberal que participó en el pacto, entre ellos el del ex senador Luis Fernando Velasco, y otro sector que está ahí, como dice Nancy, esperando a ver cómo se pone el maní finalmente esta semana, que dan los resultados para decidirse. Gaviria siempre toma decisiones bastante extrañas. Entonces, Petro no la tiene fácil porque no tiene mayoría absolutas, pero tampoco la tiene fácil la derecha. Es decir, vuelvo e insisto, si Federico llegase a ser presidente, que es muy probable, va a tener un pacto histórico en oposición, un sector del liberalismo en oposición, ¿sí? Y un sector de la Alianza Verde que se puede declarar independiente o que se puede declarar en oposición, ¿sí? El sector de Fajardo, bien. Veo más cercano a Gaviria a la derecha, no solamente por su loa Carrasquilla, sino pues porque es un hombre que su política económica es neoliberal, y su política económica es la ortodoxia económica hecha academia. Entonces no ha propuesto nada distinto a lo que han propuesto Carrasquilla y otros ministros de economía. Veo a un Robledo volviendo a postular el voto en blanco, ¿sí? Y veo a un Sergio Fajardo que pues esperaría yo que hiciera una apuesta un poco más democrática, pero pues eso lo decidirá él en el momento en que ya sepa que no pasa segunda vuelta. Hoy están todos o sea, hoy vuelven todos a la meta, ¿sí? Al punto de arranque de esta carrera de 400 metros planos. Están esperando el disparo para arrancar, y todos saldrán a correr a la velocidad que tengan sus equipos. Para concluir, quisiera decirte que el pacto, si estás, digamos, sufriendo de un triunfalismo previo, ¿sí? Algo parecido a lo que le pasa a Colombia cuando va de primero y empieza a descender en la tabla de posiciones del fútbol, porque aunque Gustavo Petro es un líder muy importante y es indiscutiblemente un líder que propone un país distinto, como decía al principio, tiene mucha resistencia, las mismas que tiene Fico al otro lado. ¿Cómo se va a dirimir eso? Complicado. Y hay una situación muy grave que sí la noto y con la que estoy de acuerdo con Nancy, con Nelson y con Juan Martín, y es que en este país sí tenemos que aprender a vivir todos. Indiscutiblemente tenemos que aprender a vivir los que son del Centro Democrático, como los que son del Partido Verde y como los que somos del petrismo, de una manera armónica y tranquila, sin tanto nivel de polarización. Entonces, plantear esa autocrítica en la izquierda me ha costado ataques bastante fuertes en sectores, como digo, ultrarradicales, que es lo que no deja que el pacto dé resoluciones reales a los problemas, porque no hay nada más desconectado, y tú bien lo sabes, que también vienes de un partido de izquierda, no hay nada más desconectado que un militante del Partido Comunista. Ellos creen que la perestroika no pasó, y a veces pienso que la Cabal tiene razón cuando plantea que la Unión Soviética está en Rusia. Bueno, Miguel, muchas gracias por esa lectura. Nelson, volvemos a este equipo por Colombia, que es motivo de análisis porque se insiste que la gran sorpresa fue el resultado de Fico, y es que en este equipo tenemos dos, aquí lo estoy compartiendo, pero no lo estoy mostrando para ustedes, acá tenemos
La lista al Senado del Centro Democrático es una lista muy fuerte si la miramos de manera individual. Los tres primeros puestos, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Josué Alirio Barrera, entre ellos tres suman 500.000 de votos. Uh-huh. ¿Cuál cree usted que sería entonces el pronóstico para el equipo por Colombia ahora que se diere en pleno el Centro Democrático? ¿Y cuál cree que sería la postura de Juan Manuel Santos en esta carrera presidencial? Voy a empezar por lo último. Yo creo que Juan Manuel Santos es el expresidente más inteligente de los últimos años, pues porque decidió como alejarse de las vidas del escenario político, ¿cierto? Eso me parece muy sensato y créame que eso es lo que le hemos pedido que haga el expresidente y por eso nos han dado mucha varilla al interior del partido, como decía Miguel ahora. En eso compartimos la misma tragedia, él en la izquierda y yo acá en este lado de la derecha. Me dan mucha varilla porque hemos dicho, venga, no, el que ya gobernó, que debe gobernar al otro. Y eso que estoy diciendo me va a conectar con lo que vos estás diciendo de los tres candidatos al Senado. ¿Quiénes son? Pues Miguel Uribe, Alirio y la senadora Cabal. Los tres representan un tema diferente y novedoso en el ejercicio de la derecha. Ahí hay un tema para reflexionar y nosotros al interior del partido también hemos venido hablando de eso. Es gente que llegó con unas posiciones muy interesantes, algunas muy agresivas. La doctora Cabal, sabes que tiene unas posiciones clarísimas, contundentes. Algunos la subestiman, algunos la tratan mal, pero ahí tiene los votos. Y el señor Alirio, gobernador de Casanare, con una experiencia política muy interesante y un gran líder, ahí tiene los votos. Y de Miguel Uribe ni se diga, es un excelente resultado el que obtuvo, pues porque es el más votado del país. Entonces no se puede subestimar ese trabajo y es lo que estamos intentando procurar, unas líneas nuevas dentro de la misma derecha que nos permitan conectarnos realmente con muchas cosas que la gente necesita. Porque es que, Hernán, vea, seamos claros, y yo sé que en esto todos me van a acompañar, y es que estar en el pacto histórico no significa que todos sean castrochavistas, mamertos, izquierdosos, no. Y estar en un partido como el Centro Democrático tampoco significa que todos seamos paracos, asesinos, ¿cierto? Corruptos. No, 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 no. En eso estamos de acuerdo. Aquí cada uno dentro de sus movimientos tiene sus propias batallas. Lo que está pasando, creo yo, es que hay una necesidad de opciones nuevas dentro de todas estas líneas políticas. Y Fico se está convirtiendo en eso, una opción diferente que atrae a muchísima gente de derecha y que también atrae a mucha gente que no se siente identificada con Petro. Porque seguramente lo han visto por ahí en redes. Hay imágenes que se están volviendo muy virales. Hay un sombrero y una cosa que decía cualquiera menos Petro. Y es real, está cogiendo mucha fuerza ese discurso. Y es como un voto, no sé si castigo o en respuesta al miedo, yo no sé. Es una situación que seguramente solo vamos a ver en el momento de las elecciones, pero yo creo que aquí hay un escenario muy interesante al que va a acercarse mucha gente, porque el crecimiento que tuvo Fico en las últimas 2 semanas fue aterrador, fue exponencial. Se lo digo yo que en el departamento de Risaralda entregamos, no sé, 9.000 volantes, pues yo estuve encargado de la Virginia, la Celia, el Santuario, y a mí por allá la respuesta fue maravillosa. Entonces yo creo que eso es a lo que le tenemos que seguir consolidando y creo que eso es lo que va a pasar. Ojalá la suerte nos acompañe, pero que al final de cuentas, lo que sea que ocurra, tenemos que tener la tranquilidad de algo. Y Miguel Ángel lo ha dicho mucho toda esta noche, y es que hay equilibrio en el Senado. Aquí ya no hay un control absoluto de un bando o de otro. Aquí hay equilibrio y que quien vaya a gobernar va a tener que ser demasiado atrevido para brincarse pues, los controles constitucionales. Y yo todavía creo mucho en las instituciones de este país. Yo creo que aquí hay con quien trabajar, con quien hacer las cosas bien y que el sistema nos permite como tener esa tranquilidad de que no nos vamos a volver pues lo peor del mundo, que aquí todavía hay posibilidades de luchar y hacer cosas buenas. Eso es como mi comentario final. Bueno, Nelson, muchas gracias por ese comentario. Vamos con Nancy y cerramos con Juan Manuel. Quiero contarle a la audiencia que este panel me va a rechazar la próxima invitación porque les dije que no nos demorábamos y ya pasamos el límite. Así que, Nancy, quiero hacer una reflexión muy importante alrededor de las redes sociales y su rol en la política. Tenemos, yo creería, por primera vez tenemos congresistas hoy que de influencers pasaron a congresistas, y no precisamente estoy hablando de Ariel Ávila, ni mucho menos, porque Ariel está lejos de ser solo un influencer, pero sí tenemos, por ejemplo, el periodista del Canal 2,
que hoy es representante a la Cámara, y también tenemos a otro periodista, JP, que hoy es senador de la República. Y según los análisis, se estima que ese nicho electoral lo han captado precisamente a través de las redes sociales. Entonces, ¿cuál cree usted que es el papel, perdón, de las redes sociales hoy en la manera de hacer política? Porque podríamos seguir nombrando otros casos, como Juan Pablo Gallo, por ejemplo, con su sistema de referidos que ha sido tan conocido a nivel nacional y que indudablemente ayer se vio reflejado nuevamente en los resultados de las elecciones. Hernán, yo pienso que las redes sociales cambiaron la forma de hacer la política. Desde la presidencia de Obama yo creo que se sintió lo que iba a ser el efecto de esta nueva forma de comunicarnos en este quehacer político, y digamos que todos los procesos que se han dado en los últimos 10 años en todo el mundo han tenido gran influencia de lo que son las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales tampoco son la realidad, y en las redes sociales tampoco está toda la gente. Es como el tema político, el quehacer, la minucia de lo que pasa en la ciudad, lo que puede pasar en las corporaciones. De eso solo está pendiente un poquito de gente, un porcentaje muy bajo de la población que tiene un interés por algún motivo u otro en los temas políticos. Pero realmente las personas son muy descontextualizadas de la política, de lo que realmente está pasando. Y las redes sociales pues han servido para tomar tendencias, para cambiar pensamientos, para tener influencias no positivas. Aquí hay un libro, se llama El dominio mental, que lo leí el año pasado. Ese libro nos habla sobre desde la primer patente de los mensajes subliminales en la década de los 90 y cómo se daba la manipulación de la forma de pensar de las masas desde los medios de comunicación, desde los mensajes, desde cómo se engranan los diferentes medios. Y eso pues realmente lo han utilizado los expertos en marketing, o sea, tanto para vendernos un producto como para ponernos sensibles frente a un tema, frente a cómo pensamos de la guerra y ahorita en el tema político. Entonces, si bien esto tiene unas ventajas muy grandes, pues también tiene las desventajas de que podemos caer muy fácilmente en la manipulación de lo que quieren los que pueden crear estrategias comunicativas frente a la población. A mí me impresionó de verdad mucho ese libro porque daban pues como ejemplos claros de cómo se han hecho estrategias para hacerle cambiar el pensamiento a la población al respecto. Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso de filtrar la información de las redes, y también nos establecía allí el autor de que mucha de la polarización de que hoy tenemos, que ha ido aumentando la polarización en el mundo, se debe precisamente a las redes sociales. Porque las redes sociales lo que hicieron fue acondicionarse a nuestro cerebro, y nuestro cerebro, contrario a lo que creemos, trata de consumir la menor energía posible. Entonces, en esa condición natural del cerebro que quisiera consumir la menor energía posible, pues si no tiene que profundizar mucho, no profundiza. Entonces ya nos enseñamos a ver los 3 renglones, y muchas personas por ver los 3 renglones varias veces y leer un mismo párrafo ya piensa que es experta en ese tema, porque ya se aprendió 3 renglones de un tema. Y con eso que cree entender entra a polarizar, a atacar, a debatir sin tener profundidad para dar un debate sobre un tema, porque realmente esto nos ha llevado a una superficialidad, o sea, no nos permite ser profundos y todo el día estamos consumiendo pequeños cortos de información. Entonces eso ha sido muy importante en la forma, mira, hay personas que han ganado en sectores, en temas políticos, y no han ido, estrategias digitales excelentes. Y JP fue la revelación, fue la sorpresa grande, porque mira que ni siquiera salía mucho en las encuestas. Yo a JP lo vi por primera vez como en su canal hace un poco más de un año. Y no me gustaba mucho cómo hablaba, me parecía como duro, pero de pronto miré que tenía muchos seguidores, no recuerdo en ese momento, pero eran como 400.000, y yo dije, mira, este muchacho como tiene seguidores. Y no me parecía como tan profundo lo que podía decir en un momento dado, siendo el tema de interés, pero como que no me llegaba. Ya cuando vi que era candidato y empezaron aquí en Pereira a decirnos personas, vamos a votar por su candidata y por JP, y yo, JP van a votar aquí en Pereira, y sacó una
votación muy alta aquí en Pereira, JP, que fue el que más sacó. Y mira que terminó venciendo a una persona toda la vida en política como Humberto de la Calle. Entonces, sí, sin duda las redes pues han permitido a muchas personas surgir. Esto también parece ser algo dispuesto por quienes manejan las redes, que haya este tipo de nuevas economías de personas que surjan, influencers. Y tenemos todo tipo de influencers. Yo creo que ese tipo de influencers también están marcando mucho el pensamiento de la gente. Por ejemplo, yo veo un tema, por ejemplo, que la liendra, yo nunca he mirado la liendra, o sea, el solo nombre, a mí, pues yo no miro eso. Entonces uno mira el tipo de influencer que hay en la gente y uno dice, si estos son los influencers que a la gente le gusta, la gente qué tipo de pensamiento está teniendo. Entonces ahí es donde vuelvo a cosas muy positivas, pero también hay que cuidarse de esta manipulación del pensamiento que lo ha permitido de una manera mucho más rápida y ágil el movimiento de las redes sociales. Así es, Nancy, sí, indudablemente las redes han cambiado la manera de hacer política y la manera de hacer muchas cosas. Queda así la reflexión porque se quemaron congresistas que se caracterizaban por ser muy buenos e ingresan otros que no tienen un bagaje político, el bagaje quizá que deberíamos o que se esperaría de los congresistas. Entonces, pues tenemos todas las expectativas y toda la incertidumbre también alrededor de cómo será ese ejercicio legislativo por parte de ellos. Juan Manuel, ya para cerrar, es muy importante, pues esta pregunta la reservo para usted, precisamente hablando de techos y consultas. Tenemos evidencia en diferentes espacios, inclusive en algún momento el hoy senador Juan Pablo Gallo lo pudo decir en redes sociales, lo pudo dar a inferir, y es que él estaba pensando apoyar a Fico, siendo del Partido Liberal y entendiendo también que su sector todavía no ha tomado decisiones. En esto quiero ser claro. Luego sí sabemos que Fico apoyó la candidatura al Senado de Juan Pablo, entonces se esperaría que haya reciprocidad. De manera que, ¿cuál es su opinión aquí al respecto y cuál sería también su posición? ¿Usted iría también con el respaldo al hoy senador Juan Pablo o usted sigue firme con Gustavo Petro? No, Hernán, no, eso está claro. Nosotros estamos firmes en el proceso del pacto histórico. Desde el principio ingresamos y hoy seguimos creyendo que Gustavo es la mejor opción en este momento para el país. Yo de Juan Pablo pienso pues que él no puede ser apresurado, ¿cierto? Usted muy bien lo decía ahorita, hay unas personas que llegan por primera vez al Congreso de la República, obviamente llegar con la votación que llegó de tener 135.000 votos, pues es una votación extraordinaria, pero pues que obviamente no puede pasar por los lineamientos y mucho menos las decisiones que tome el partido. Habrá que esperar, todos estamos en la misma incertidumbre de cuál va a ser la decisión final del Partido Liberal, de César Gaviria y de toda la camada pues liberal de Colombia. Obvio, hay un gran porcentaje de personas, de líderes, de políticos de orígenes liberales que ya están en el proceso del pacto histórico, pero pues que hay otros que obviamente pues por sus gustos y también pensamientos pues no se sienten tan afines a ellos. A eso estamos, Hernán, a la expectativa de lo que pueda pasar. Nosotros seguimos firmes en la tarea dentro del pacto histórico. Perfecto, Juan, muy, muy importante. Entonces ya usted también me respondió la última pregunta ya para cerrar con los panelistas, y es, ¿usted va firme con Gustavo Petro? ¿Considera que hay segunda vuelta? Yo creo que hay segunda vuelta, vamos hasta el final con Gustavo. No me atrevería a decir quién va a ser el presidente de Colombia, pero sí tengo claro que Gustavo es el único que hoy tiene fija la entrada a la segunda vuelta. Bueno, por lo menos entonces, si no fuera presidente, estaría asegurando, yo creo, sí, nuevamente su periodo en el Senado y siendo él un excelente senador, eso es importante reconocerlo. Nelson Pulido, su candidato, claramente, supongo que según directrices hoy de Oscar Iván, entonces van firmes, con Fico. ¿Considera usted que hay segunda vuelta o las posibilidades de ganar en primera son altas para el caso de la coalición Equipo por Colombia en cabeza de Fico Gutiérrez? Antes de que Oscar Iván hubiera dicho lo que dijo, ya habíamos tomado la decisión de acompañar a Fico. Eso ya era una decisión muy personal y
y concertada conmigo mismo. Ahí sí desobedecimos. No, vamos con segunda vuelta. Yo pienso que ninguno de los candidatos hoy tiene cómo superar en primera vuelta una elección. Ese fenómeno de Uribe no se repetirá en muchos años. Ganar en primera vuelta en este país es muy complicado y aquí vamos a tener segunda vuelta. Seguramente esperamos que todo el trabajo se dé para que Fico pase a segunda vuelta y bueno, vencer en ese momento. Se estima que se necesitan 12 millones de votos. Realmente es que cualquiera de las consultas está lejos de llegar a los 12 millones. Tendría que duplicar, en el caso de Fajardo, sextuplicar. Entonces, sería de esperar. Miguel Ángel, candidato, y considera que hay segunda vuelta. Sí, claro, indiscutiblemente hay segunda vuelta. Remontar ese techo exponencialmente es difícil. Yo le calculo 1,5 millones de votos más, 1,5 millones de votos más a Gustavo Petro. ¿A Gustavo Petro como Gustavo Petro o a la consulta? No, la consulta Pacto, ya, perdón. ya salió y jurídicamente y por No, me ley. equivoqué, al pacto, porque Gustavo obtuvo 4.700.000, si no me falla la memoria. Sí, pero la consulta ya fue, la consulta ya tiene unos resultados y esos candidatos de las tres consultas están obligados a acompañar al ganador, ¿no? Digamos, ya no es que Francia Márquez va a sacar una presidencia aparte o Alex Char se va a lanzar aparte o Gaviria, ¿cierto? Lo que quiero decir es que habría que hacer las cuentas si la votación de Francia, Camilo, le dan 1 millón de votos más, ¿sí? ¿Qué va a hacer Gustavo Petro para recomponer las relaciones con sectores del pacto que están, digamos, con rencillas? Pues no reconocer a Francia, no lo ha hecho públicamente, no le ha reconocido a Francia su gran triunfo político. Camilo está allí como que con ciertas rencillas con Petro. Entonces, primero hay que recomponer la casa adentro y segundo, bueno, Gustavo tendrá que buscarse una alternativa mágica o genial para poder conseguir los votos que por lo menos lo pongan a ganar en segunda vuelta. Pero lo que sí estamos claro es que Gustavo Petro va a segunda vuelta y es muy probable que se enfrente a Federico Gutiérrez. Entonces, allí va a ser un contrapunteo interesante. Todo lo define, nuevamente, el centro político hacia dónde va a tirar esa coalición y, bueno, estaremos pendientes de esta gesta democrática. Sí, hola, hola. ¿Se congeló Hernán? Sí, volví. Ok. Es que les quiero contar que aquí está configurado para que el internet se reinicie a la 1:30 de la mañana y justamente esa es la hora. Entonces, ese fue la dificultad. Miguel, listo. Y terminamos con Nancy precisamente. Candidato Nancy, también coincide con el resto de la mesa. ¿Hay segunda vuelta? Lo mencionaba hace un rato, o sea, dependiendo de las alianzas y cómo se configure y si hay una determinación de ciertas fuerzas de definir esto en primera vuelta, podría hacerse. No es fácil, no creo que sea pues lo que se pueda dar de una manera más clara, pero sí lo veo como una posibilidad. Lo normal es que haya segunda vuelta, porque es que si hay, o sea, si hay una determinación política y se toma una decisión, en la primera vuelta se podría resolver muchas cosas. Porque yo creo que si nos vamos a segunda vuelta, el panorama es otro. Si se logra en primera vuelta consolidar el tema, es una situación, pero si se va a segunda, es otra. Yo creo que ahí es donde se la tendría que jugar todo por todo el sector alternativo, porque hay quienes sostienen que Gustavo Petro no gana en segunda vuelta. Exactamente, en es segunda una vuelta realidad. se le podría complicar la cosa, sea porque pase con Fajardo o sea porque pase con Fico, pero lo que han mostrado algunas encuestas
es que más fácil habría una tendencia a Fajardo, aún como se está hoy, se ve con poca fuerza. Dependiendo de lo que suceda, pues Fajardo parece que puede recoger mucha más gente que Fico en un momento dado, porque Fico de todas maneras tiene la condición de representar los tradicionales, y los tradicionales es lo que la mayoría de la sociedad colombiana quiere vencer políticamente. Lo que pasa es que son esas dos situaciones tan complejas, querer vencer este tema, pero tener al otro lado una persona que genera resistencias por el discurso que ha manejado a lo largo del trayecto de su vida. En los últimos años, pues lo ha ajustado, ha entendido en qué Colombia está, en qué sociedad está, porque es que la sociedad colombiana es muy diversa, no podemos creer que se tiene un mensaje solamente para unas bases populares. O sea, yo creo que configurar un país para que sea progresista, para que supere la pobreza, para que haya oportunidades, es usted cómo articula esos niveles de pensamiento político que hay distintos, los diferentes niveles y situaciones socioeconómicas. Una de las cosas por las cuales yo nunca he tenido al señor Petro como mi primera prioridad. Uno tiene prioridades así como para un producto, le gusta más este, si este no está, pues mira este otro, pero nunca lo he tenido como prioridad. Es por los cambios que a veces tienen su discurso. Yo me fijo mucho en el discurso de los políticos y tengo claro como su discurso en distintos momentos, y también tengo muy claro cuando lo hicieron firmar en mármol hace 4 años en una iglesia, qué simbolismo era eso desde la cultura ciudadana de Mocus, decirle firme en mármol estos 10 mandamientos que en parte contradicen lo que ha sido su discurso, el discurso que le da temor a la gente. O sea, eso fue un tema de Mocus en su cultura, en su simbolismo, que yo creo que no mucha gente lo entendió. Pero pienso de que ese temor que tiene la gente sí tiene unas bases, tiene unas bases reales, tiene un discurso que no se ha sabido en unos momentos, porque es que la clase media se siente muy confundida con un discurso que es así como, que creo que mucha gente dice eso, es un discurso como clasista, con odio, porque es que el clasismo no solamente es de un sentido, eso se da en doble sentido también. Entonces yo pienso que lo que necesita este país es una reconciliación, una persona tranquila, una persona de un pensamiento y un corazón que lo que dice sea igual a lo que hace, y uno a veces no encuentra esto en este candidato, pero indudablemente es la cabeza y el líder de un cambio, que en eso nos identificamos muchos. Entonces ahí entra uno como en una ambivalencia que ojalá podamos resolver. Y además el Petro de hoy no es el Petro de hace 4 o 6 años. Yo la verdad le he perdido el temor que en algún momento se lo tenía, porque hoy con Roy, con Benedetti, si llegan los liberales, con toda la gente que tiene ahí, pues yo no creo que vaya a hacer muchas cosas tan distintas. Pues yo ya ese temor, la verdad, lo he ido dejando, porque pues ya tiene más tradicionales a su lado que inclusive gente independiente. Entonces, bueno, eso también es una cosa para evaluar. Por ejemplo, mira, Roy fue, para cierro con esto, Roy Barreras fue 2 veces y se sentó en la mesa del Centro Esperanza. En la segunda vez fuimos muchos los que generamos un hashtag, chao Roy, Roy entendió que no era bienvenido ahí. O sea, la coalición Centro Esperanza sí se ha dado pelas por no estar con ciertos personajes, lo que no ha hecho Petro, porque aprendió de eso, aprendió que no se puede ser tan purista, y creo que a mi partido le falta un poco de eso a nivel regional para poder ver un poco más allá y poder tener resultados que nos permitan ser gobierno, porque ya el Verde demostró que tenemos vocación de poder, capacidad de hacer campañas sin recursos cuantiosos, que la gente cree en esta alternativa, pero creo que creen en nosotros porque nos han visto consistentes, coherentes, haciendo el trabajo que nos comprometimos a hacer, y que sí somos realmente una tendencia política que no quiere saber nada de esas prácticas politiqueras que a todos nos dejaron pues como con hastío de ciertas formas de hacer política, Hernán. Entonces yo creo que el país está en un momento decisivo, muy importante. Ese estallido social marcó muchas cosas, y confiamos en que seamos esta vez más inteligentes políticamente de lo que hemos sido en otras oportunidades. Muy bien, Nancy, concejala de la ciudad de Pereira, muchas gracias. Gracias además por habernos acompañado por todo este rato en este importante análisis de los resultados del día de ayer. Igual para el concejal de la Virginia, Nelson Pulido, concejal de Santa Rosa, Juan Manuel Martín, y profesor y columnista de opinión, Miguel Ángel Rubio. Gracias también por haber estado en este análisis. Nos queda entonces la lección de que hay segunda vuelta según este panel
que conoce de la materia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Esto es Diario La Nube y nos vemos en un próximo diálogo.